esta tarea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Señor Todopoderoso, confiados en tus manos, nos ponemos en esta tarde para suplicarte que, escuchando nuestra súplica y plegaria, nos ayudes a seguir aprendiendo las cosas de tu Hijo Jesucristo, en quien nosotros creemos firmemente que nos llamas a ser también como Él, a ser tus hijos. Ayúdanos a recibirlo a Él para que, por la acción del Espíritu Santo, que a su misma vez Él nos concede, podamos, por el Espíritu, ser hijos en el Hijo y así estar siempre en tu presencia, Padre bueno. Te ofrecemos el esfuerzo de esta tarde, de esta jornada, por aquellos que se encomiendan en nuestra oración, por aquellos que más están necesitando de ti en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buena tarde a todos, todas. La semana pasada no tuvimos la ocasión, la oportunidad de estar con ustedes. Les dejamos la clase grabada iniciando este tema que es muy interesante, esa sesión 10 que nos habla de la psicología de Cristo, entendiendo justamente en la psicología la cuestión de cómo conoce el Señor. Es un tema que se quedó abierto, que vamos a concluir primero Dios en esta tarde, pero pregunto ya si desde ahorita hubiese alguna interrogante, alguna cuestión por parte de alguno de ustedes para poderla resolver. Creo que estamos a mano. Bueno, vamos a dar comienzo con la jornada de hoy. Y bueno, como es continuidad, pues ahí quizás podamos retomar justamente algunos de los elementos, si nos hemos detenido a leer, a repasar, que puedan surgir y que es bien interesante por cómo nosotros aprendemos a descubrir que Cristo el Señor pues conoce. Y conoce como Dios, conoce como hombre, y pero cómo entender justamente esta realidad. Bueno, nos quedamos nosotros haciendo el arranque de lo que es, decíamos hace 8 días, la ciencia de Cristo. Entender la palabra ciencia es entender esto a partir de un conocimiento. Ese conocer a Cristo es el que justamente nos permite, nos ayuda. Si a nosotros podemos decir, nosotros tenemos ciencia de Cristo porque conocemos a Cristo. Pero aquí, al usar la partícula de, es como es que hizo Jesús para conocer. ¿Cómo conoce Jesús? ¿Cómo conoce? ¿Cómo aprende, no? ¿Cómo llega el Señor Jesús a saber lo que Él sabe? Y ya lo expresábamos, bueno, pues lo En el hace nombre del Padre, del Hijo y del justamente. Espíritu Santo. Permítanme un tantito. Dios Padre, te agradecemos en esta tarde que nos permites. Ahora estamos checando dónde se hemos quedado. Bueno, entonces en esta parte nosotros tenemos la oportunidad de ver, bueno, cómo conoce Cristo. En el dogma cristológico, recuerden ustedes, se nos ha enseñado que el Señor Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, y ya lo expresábamos hace 8 días, que al ser verdadero Dios y verdadero hombre, entonces el Señor Jesús tiene la ocasión de presentarse verdaderamente bajo las formas que para nosotros pues son posibles de conocer. Es decir, ¿por qué hablamos de Dios? Porque es hombre, porque tiene palabras de hombre, porque conoce como los hombres, porque sufre como los hombres. Claro, pero también es verdadero Dios. Y entonces hemos visto que en Cristo tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que por lo tanto decíamos que Cristo conoce como Dios y conoce como hombre. Conoce de esas dos formas, de esas dos maneras. Tiene un conocimiento humano y tiene un conocimiento divino. Ujú. Y el conocimiento, pues nosotros podemos decir,
que tiene Cristo es un conocimiento cierto, es un conocimiento real, no es un conocimiento ficticio, así como que no, pues no conoció, es como de un cuentito. No, Cristo, como verdadero hombre, tuvo que hacer un conocimiento, tuvo que hacer un aprendizaje. Y este aprendizaje, este conocimiento, como cualquier humano, es a lo largo de la vida. Imagínense ustedes que están tomando clases de Cristología, ¿verdad? Porque están tomando a lo largo de su vida, cada 8 días, un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de eso. Pero imagínense que en lugar de que hicieran eso, entendieran todo lo que hemos estado viendo al chas chas, rapidito, de inmediato, que tuviéramos un conocimiento directo. Pues obviamente no, güey. No, 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 así quisiéramos. Pero tenemos que aprender, híjole, es que se me olvida, es que no se me pega, es que tengo que repasar, es que, bueno, eso es el conocimiento a la manera humana. Ujú. Es como Cristo justamente va aprendiendo. Decir que Cristo aprende es decir que hay un proceso, es decir que hay un camino. Esto significa decir que es poco a poco. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia humana. Y los seres humanos, así llevamos esto. Es un proceso. Si nosotros dijéramos que Cristo, fíjense aquí nomás en esto, ¿eh? Si dijéramos que Cristo conoce todo de manera inmediata, es decir, no tiene nada que aprender porque todo lo sabe. Alguien que no tiene nada que aprender, humanamente decimos, esa persona es soberbia, bueno, se siente Dios, ¿no? Bueno, pues así es Dios. Dios sí, ¿verdad? Conoce todo de manera inmediata, no tiene nada que aprender, porque es Dios. Bueno, ojo, si dijéramos eso, si nosotros dijéramos esto, entonces su existencia humana sería como de adorno, ajá, sería un mero instrumento. Entonces, lo grave de esto, sí, es que no sería verdadero hombre. Esto recuerden, ya lo vimos, se llama mono, que significa uno, fisismo. Sería decir que Dios solamente es Dios, que Cristo solamente es Dios, que Dios, que Cristo no es hombre. Entonces, ¿de qué manera se parece como hombre, no? Estaríamos diciendo que la Biblia dice mentiras, porque la Biblia cuenta que tuvo una mamá, que hubo un parto, que nació, que tenía hambre, que comía, que sufrió, que lloró. Es verdadero hombre. Entonces, no podemos decir que Cristo conoce de manera así, anchachas, ipso facto se dice. No, Cristo sí aprende. Esta es la conclusión que vamos sacando ahorita. Cristo hace un aprendizaje porque no sabían las cosas. Así que cuando usted sienta que no sabe, que no puede, recuerde que Cristo también tuvo que aprender, ¿eh? También tuvo que ir como a la escuela, vamos a decir. Esto supone entonces una ciencia, es decir,
un conocimiento que se llama experimental. ¿Por qué? Porque tuvo que ir experimentando cosas. Como lo hacemos con los niños. Un niño le dicen, mira, esto es esta cosa, esto es esta otra cosa. A los niños, para enseñar, por ejemplo, texturas, en el kinder, ¿no? Les piden por ahí una clase, una lija o una hojita pegada con tierra. Ah, mira, esto que se siente es áspero, esto que se siente así es liso. Van enseñando texturas. Entonces ahí están haciendo una experiencia, como lo hacemos todos, para justamente aprender. Esa es la parte que nosotros debemos aquí afirmar. Y es un conocimiento, una ciencia experimental adquirida. Tiene que irla adquiriendo poco a poco. Entonces, decir esto es, en el fondo, reconocer a Cristo como verdadero hombre. Es reconocer a Cristo como alguien que tiene una inteligencia humana. Esa inteligencia humana que conoce poco a poco. Ujú. Y ahí es donde nosotros tenemos justamente ese regalo. ¿Por qué un regalo? Porque tenemos a Cristo así cercano a nosotros. Cristo es ese hombre que como nosotros tenemos que aprender. Imagínense a Cristo cuando era niño y San José, cumpliendo la tarea que le correspondía, lo llevaba a aprender las escrituras. Diríamos hoy al catecismo. Tenía que aprender. Cristo dice, en el texto de Lucas, un día en la sinagoga está y se pone a leer. ¿Quién le enseñó a leer a Cristo? ¿Quién le enseñó sus primeras letras? Tuvo que ir a la escuela. Tuvo que tener ese aprendizaje. Bueno, entonces nos quedamos aquí con dos piezas. Por un lado, la Sagrada Escritura nos enseña ujú, que Cristo aprende. ¿Y cómo aprendemos? Por ejemplo, pues viendo. Aprende viendo, observando las costumbres de su época, ¿no? Formas de vida. Fíjense cuando critica luego los fariseos. Sepulcros blanqueados, se preocupan mucho por lo de afuera y lo de adentro no le ponen atención. Se fijaba en cómo vivían las personas, cómo era el ambiente y hacía afirmaciones. Tenemos los ejemplos que hacía Jesús en las parábolas, ejemplos campiranos, ejemplos pastoriles. Era el ambiente, ¿no? Entonces, alguien que aprende, incluso sufriendo, dice la escritura, ¿eh? Dice la escritura, aprende la obediencia sufriendo la cruz, ¿no? Bueno, y junto con esa manera de aprendizaje de Cristo, nosotros nos descubrimos a un Cristo que también es cierto, ¿eh? Esto también lo vemos. Estaba dotado de una clarividencia extraordinaria, excepcional, única. Cuando decimos de algunas cosas, ¿no? De algunas personas, es que esa persona es muy claridosa y dice las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque ve las cosas como son. Pues así, Señor, así el Señor. Ujú. Ahora, ahí tenemos que hacer una advertencia para que no nos confundamos, porque como alguien puede decir, es que Cristo sabía todo, tenía un conocimiento de todo, de todo. No, Cristo no sabía internet, ¿eh?
¿Por qué? Pues porque no había en su época. Si Cristo hubiera vivido en esta época, tenía que haber aprendido como nosotros hemos aprendido, por ejemplo, a entrar en el Zoom, a tener una reunión, que nos manden la clave, que nos manden todo lo que se manda, ¿no? Tuviera que haber aprendido, ¿sí? Ujú. ¿Por qué Cristo no sabe todo y no importaba eso? Ah, bueno, porque la misión de Cristo no era venir a dar clases. La misión, la tarea de Cristo es entonces la salvación. Por eso lo que el Señor Jesús realiza es en orden a enseñarnos, sí, pero enseñarnos verdades que tienen que ver con el reino de Dios. Ujú. Hay una reflexión muy hermosa, por ejemplo, que dice que Jesús no sabía matemáticas, que si Jesús hubiera ido a la escuela, hubiera reprobado. ¿Por qué? Porque para Jesús, por poner un ejemplo solamente, 99 es igual a uno. Deja las 99 y se va por una. Oye, no, razónale, piénsale. ¿Cómo dejas las 99 ahí en el campo? Se te van a perder. ¿Qué va a pasar con estas? Jesús hubiera reprobado matemáticas. No hubiera pasado. Esa es la parte que nosotros damos cuenta. Él viene a enseñar cosas, es maestro, pero no de escuela, sino de las cosas de su Padre Dios. Y así, entonces, en Cristo podemos darnos cuenta de que hay conocimiento y que este conocimiento puede ser, por un lado, entonces, como hemos dicho hasta ahora, adquirido, se va aprendiendo, se hace poco a poco, se va haciendo experiencia, hay un esfuerzo que se requiere. Ujú. Entonces, tiene que aprender, tiene que hacer una experiencia el Señor Jesús a modo humano. Y este conocimiento va de acuerdo a su edad, como cualquiera de nosotros. Poco a poco el Señor va aprendiendo. Y el aprendizaje depende con quién, por ejemplo, nos juntemos, con quién estemos. Cuando estamos con personas que nos pueden enseñar algo, claro, crecemos. Entonces, Cristo va a tener un conocimiento, va a tener una ciencia adquirida, un conocimiento adquirido. Tiene también un conocimiento que se llama infuso, que fue infundido, que le fue dado, que le fue puesto. El conocimiento infuso, sí, son conocimientos de tipo sobrenatural. No vamos a confundir aquí, ahí es que entonces el Señor sabía, a ver, vamos a precisar qué decimos con sobrenatural. Bueno, pues son conocimientos de las cosas relacionadas con Dios, con su Padre Dios, en torno a la salvación, en torno a la salvación. Por ello mismo, entonces, Cristo habla por eso de la resurrección. ¿Quién le había enseñado, no? Él resucita, habla del fin de los tiempos, lo que llamamos la parucía. ¿Sí? Son conocimientos entonces necesarios que le son dados, le son regalados, vamos a decirlo así. Ujú. Son infusos, son infundidos
les son dados por su Padre Dios, ¿sí? Son conocimientos que no se explican de manera humana, nada más. ¿Cómo le hizo este para aprender esto? Cuando se sorprenden, ¿no? ¿De dónde aprendió este tantas cosas? Si es el hijo de la esta vieja, él es a la María, él es el carpinterucho, el José, y ahora viene acá a hablarnos que ahí vemos cómo el Señor ante los demás que lo juzgaban, ¿no? Y lo juzgaban fuertemente. Bueno, pues también tiene esos conocimientos que están justamente siendo dados. No es porque los haya experimentado. Ujú. Y así entonces, todo esto que que tiene el Señor Jesús, que no se explica humanamente, es porque son necesarios para hablar de Dios, para hablar de la revelación. Entonces ahí vemos que Cristo conoce de manera humana, hay una ciencia adquirida, un conocimiento adquirido, también hay un conocimiento entonces infuso, que le es regalado, que le es dado. Y hay otro tipo de ciencia en Cristo o de conocimiento que se llama un conocimiento beato, una ciencia beata. ¿Qué significa esto? La beatitud. Ah, esto es la visión de Dios. Es la visión de Dios que tienen los santos, ¿no? Que tienen los bienaventurados, ¿no? Allá en el cielo. Entonces, gracias a esta ciencia beata, el Señor Jesús conoce cosas que solamente conocen los que están allá en el cielo, ¿no? Ujú. Conoce, por ejemplo, la esencia de Dios. Conoce, sabe que Dios es Padre. Y todos estos conocimientos van más allá de la mera experiencia, humanamente hablando. Van más allá. Y así es como el Señor Jesús, pues va llenándose justamente de esos conocimientos. Aquí es donde nos damos cuenta de la forma, de la manera en la cual el Señor Jesús está llegándose a esos conocimientos. Bueno, aquí tenemos la primera parte de este tema de la psicología de Cristo, la sesión 10. Con eso lo terminamos. Viene la sesión 11 que sigue con esto de la psicología de Cristo. Es continuación de todo esto. Vamos a ver ahorita en qué sentido, en orden a qué. Hemos visto ahorita cómo conoce, vamos a ver también entonces cómo actúa el Señor. Bueno, aquí hago una pausa, dado que terminamos con esto, la sesión 10 para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hasta aquí vamos caminando. Padre, buenas tardes. En la ¿Verdad? sesión pasada usted mencionaba que debido al aprendizaje que ha sido de manera paulatina, como todos nosotros aprendemos en la parte humana, Jesús cuando se queda en el templo que lo llevan a Jerusalén, él se queda porque ya tenía conciencia de su misión. De su identidad. Ya Ah, sabía que era Dios, pero todavía no sabía qué iba a ser. Ya sabía su ser. Soy hijo. Ahora, después de esa edad, tiene que empezar a investigar
Tiene que caerle el 20 de cuál es el qué hacer, qué vine a hacer, a qué me mandaron. La experiencia que vamos a ver el próximo domingo en la lectura de las tentaciones de Jesús es su cuaresma. Cristo hace una cuaresma, sus 40 días. Esos 40 días, esa cuaresma de Cristo en el desierto, es con una sola intención. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre Dios? Ya sé que soy hijo, pero ¿a qué vengo? Y él tendrá que ir sacando dos como conclusiones. Viene a salvar y tiene que ver ahora el cómo va a realizar esa salvación. Y es lo que va a llevarle 40 días como de esa cuaresma. Y después de esos 40 días, cuando sale de su cuaresma, de sus ejercicios espirituales, digamos, ahora tiene que dedicarse 3 años para ver cómo va a ser lo que ya le quedó claro que tiene que hacer. Ya sabe qué tiene que hacer, pero no sabe cómo, ¿no? Piensen ustedes, les toca hacer de comer, ¿no? Bueno, me toca el mole. Bueno, ya sabes qué tienes que hacer, pero ahora hay que investigar cómo lo voy a hacer. Ahí viene mi desafío, ahí viene mi tarea. Esa es la parte de Cristo. Viéndolo desde esta lectura de hoy ya de nuestra liturgia, el término 40, la cuaresma, esa cuaresma de Jesús, la podemos vivir nosotros. ¿Cuál es la voluntad? En esos 40 días podemos preguntarnos eso, ¿qué es lo que Dios quiere? No lo que yo quiero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En este momento de mi vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? En esos términos, ¿eh? La primera cuaresma de la Biblia es el diluvio. Son los 40 días donde entonces el ser humano, porque la tierra está corrompida, entonces Noé con los animales y los suyos en el arca, 40 días, el arca se eleva, se despega, digamos, por las aguas del bautizo, diríamos hoy, las aguas de la misericordia que salen del corazón de Jesús, la barca se despega de la tierra y a los 40 días vuelve a bajar. Fíjese en este detalle. Cuando se tiene la experiencia de viajar en el avión, hay mucha gente que tiene mucho miedo, pero el avión es muy seguro. Es muchísimo más seguro que viajar aquí en un transporte terrestre. Solo hay dos momentos donde el peligro en el avión es muy fuerte. Cuando el avión despega y cuando el avión aterriza. Son los momentos peligrosos. Una vez que el avión ya subió y alcanzó una altura tal, no hay bronca. Ya se escucha la vocecita esa, ¿eh? Ahorita póngase cinturón de seguridad, no ande ahí papaloteando, aplástese pues en su lugar y ya una vez que llega arriba, ahora sí, ¿no? Ya, lo que quiera. Esto ya es una enseñanza muy, muy simple, es cómo se eleva, ¿no? Bueno, en la cuaresma podemos pensar, se trata de eso, de elevarnos, de cuando nuestra tierra, lo mundano, está muy cercano a nosotros, es cuando más peligro corremos. Entonces yo tengo que aprender a elevarme para acercarme a Dios. Y entonces mi cuaresma es esa elevación. Cuando pasan los 40 días que Noé baja, dice la escritura, lo primero que hacen es un altar. El altar es para elevar a Dios, para ponerlo en su lugar. Fíjense cómo usamos las expresiones. Cuando ponemos en un altar, decimos a una persona, es que esta persona ya se me cayó del altar donde la había puesto, ¿no? El problema soy yo. ¿Quién te manda a poner a esa persona en el lugar que no le toca? El altar es para Dios. Esta cuaresma, podemos pensar, es darle su lugar al Señor. Darle su lugar al Señor es descubrir en este momento de mi existencia qué es lo que Dios me pide, cuál es su voluntad. Podemos decir, ya sé que soy hijo, pero el Señor me está pidiendo que me convierta, ¿no? Se usa la palabra en la iglesia, la conversión. ¿De qué? ¿En qué me tengo que convertir? Bueno, toda conversión la podemos ver así. Cuando no le doy su lugar a Dios en su altar. Cuando en el altarcito tengo mis ídolos. Cuando entonces pongo cosas mundanas acá, que estoy entonces más cerca de ellas, es más peligroso. Voy a tener más accidentes espirituales. Tengo que elevarme,
Tengo que poner en su lugar a Dios para que entonces me vaya mejor. Ahí podemos hacer esta lectura de nuestro tema. Bueno, cómo el Señor Jesús va descubriendo, penetrando su tarea, su quehacer. No sé si con esto quedemos, Tonita. Padre, Vamos a preguntar nada más a la persona que preguntó, si cerramos. Sí, creo que sí, pero Eh, ahorita como ya saliendo. Gracias. Perfecto. Perdón, vamos ahora con la mano levantada de María Flor y regresamos con Bertita. gracias. Padre, buenas tardes. Hablaba sobre que él va adquiriendo conocimiento, Jesús va adquiriendo conocimiento, principalmente de sus padres al principio, después, pues me imagino que de sus alrededores. Y hay una parte donde se nos pierde en el Evangelio y en alguna ocasión escuché una plática muy acalorada donde hablaban que él fue a adquirir conocimiento a la India o a esos lugares y que adquirió mucho conocimiento, digamos, hoy ajeno al catolicismo. ¿Qué me puede decir sobre eso? Nada, es una novela. ¿Mm? Es una novela que se llama Caballo de Troya, que tiene como 5000 tomos, que le dio mucho éxito al escritor que la hizo. No hay ninguna prueba científica, histórica de esas afirmaciones. Que Cristo fue al oriente y él vivía ahí en el oriente, recordemos, él vivía en Medio Oriente, pero que Cristo acudió con los sabios allá como que de aquellos rumbos para aprender cosas humanas que lo dejarían en un mero nivel humano, sería como un gurú. Ese tipo de afirmaciones, lo grave es que ven solamente la parte humana de Cristo. Lo ven como un ser humano bien fregón, ¿eh? Porque ese se fue a especializar hasta por allá a la India, casi diríamos hoy, y ya entonces regresó con tanto conocimiento. No, no hay alguna prueba, evidencia, no hay evidencia de esas afirmaciones. Y nosotros también, de acuerdo a la escritura, no tenemos evidencia de qué pasó de los 12 a los 30 años. Pero con el último dato que tenemos es qué pasó, dice la escritura, en casa, con sus padres, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Ese es el dato que nos da la escritura, la Biblia, y eso nos hace suponer, y es muy hermoso, pensar a un Cristo normal, digamos, común y corriente. Tan es así que por eso en la Biblia, cuando ya sale a escena pública, la gente habla de él como el carpintero, porque a ella nos da a suponer que vivió con su papá, con su mamá, que el papá le enseñó el oficio que hacía de manera normal y que por eso él tenía su carpintería. Por eso la gente hablaban de él como el carpintero. ¿De dónde? Dice la gente, ¿de dónde aprendió esas cosas? Es el hijo ese de la, decía yo, de la María, del José, ¿no? Es el carpinterucho ese. Si hubiera ido a otros lados, quizás no le hubieran llamado el carpintero. A lo mejor en la Biblia le hubieran dicho, ay, el que acaba de llegar de por allá de Oriente, el maestro, el gurú, el rabí, hubieran referido a Jesús de otra manera. Entonces, no tenemos un dato cierto de ese periodo, pero por las deducciones que nos ofrece la escritura, podemos hacer esas afirmaciones. Esa es la afirmación que podemos hacer y que conservamos nosotros en la fe. Y que además es muy rica, muy hermosa. Vemos a un Cristo trabajador, a un Cristo que seguramente pasó broncas, a lo mejor no le alcanzaba para pagar la renta de la carpintería, a lo mejor, no sé, imagínense a Cristo haciéndole la mesita de la cocina a la mamá porque ya la mesita estaba rota. Esa parte es bonita, ver al Cristo del trabajo, ¿no? Al Señor. Hay una advocación de Jesús así, Señor de los trabajos se le llama, y que entonces nos puede remitir esos datos. Lo otro es una novela, ¿eh? Se llama El caballo de Troya, no recuerdo ahorita el nombre del autor, que son de esos autores que escriben bonito, que escriben rico, como el ese Dan Brown que se puso de moda hace unos añitos, ¿no? Que el Código Da Vinci, que no sé qué, que no sé cuánto, que quién sabe cuánto. Oiga, padre, sí es cierto que es novela. Ahí es esa parte que podemos tener como dato.
No sé si con esto quedemos, Flor. Sí, padre, muchas gracias. Y ya nada más, así de rapidísimo, por ejemplo, el avión cuando sube, ya vimos, hay que levantarnos. Hay un espacio mientras llegamos al destino, que está muy tranquilo, inclusive pareciera que ni fuéramos en el avión, muy tranquilo, pero llega el aterrizaje que para mí es inclusive a veces más fuerte. ¿Cuál sería espiritualmente hablando ese aterrizaje o inclusive en algunas ocasiones hay bolsas de aire que el avión se mueve? Espiritualmente, ¿cuál sería el significado? Por favor. Esas ya son reflexiones que hacemos, ¿no? El peligro es en el aterrizaje y en el salir, porque es cuando estamos cerca a la tierra. Entonces, mientras más cercanos estemos a lo mundano, de ahí la referencia a Noé, que se eleva, eso mundano entendamos no la tierra en el sentido que toda la tierra sea mala, ¿no? Sino las cosas de este mundo que a veces nos atrapan o nos dejamos atrapar en nuestros apegos y que me alejan de Dios. Eso significaría el despegue y el aterrizaje. Entre más cerca esté de lo de este mundo y eso implica más lejos de Dios, pues justamente ahí viene esa posibilidad de accidentarnos espiritualmente. Ya aquí jugando pues con el ejemplo, esas bolsas de aire que se encuentra uno, pues son sacudidones, ¿no? Hijo de la mañana, pudiésemos pensarlo, a veces Dios también cercanos a Él nos da unas sacudiditas. A veces hace falta que, como que, no sé, voy en el avión, es un viaje que ya un poquito va 1, 2 horas y ya me está ganando el sueño, voy jeteando, va. Cuando me despierto, ¿no? Como no dormirnos en los laureles, pudiésemos ahí decirlo, ¿no? Sino siempre estar atentos, cercanos a Dios, pero atentos. Por ahí más o menos. Muy amable, gracias. Muy bien. Vamos con Bertita. Padre, una pregunta. Desde niño, Jesús fue asumiendo ese vaciamiento humano desde la conciencia divina para buscar el querer del Padre y hasta llegar al momento, por ejemplo, cuando en Juan 10 dice yo y el Padre somos uno. Esa conciencia estaba despierta desde muy pequeño, buscando la voluntad del Padre. Seguramente eso lo aprende especialmente, podemos decirlo así, de María. Cuando Cristo le pregunta, ¿no? Le dice la fulana esta, dichoso el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron. Y la respuesta de Jesús, dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica. La dicha más grande de María, claro que es por supuesto quien es, porque es la mamá, porque la engendra. Pero la dicha más grande y la primera es que escucha. Ella engendra primero espiritualmente la voluntad de Dios y después la lleva a cabo. Entonces, la Virgen María era alguien que sabía hacer espacio a la voluntad de Dios en sí misma, en su vida. Es una persona, podemos pensar, que busca hacer la voluntad de Dios y que por lo tanto así fue cuidando, así fue modelando el corazón de Jesús. Hay una oración muy bonita que usa esas palabras cuando con los niños, ¿no? Se le pide a la Virgen que modele el corazón como modeló el corazón del niño Jesús. Como María seguramente fue enseñando al pequeño Jesús a buscar la voluntad del Padre Dios, aun cuando el mismísimo Jesús incluso no tenía conciencia de que él era el Hijo, ¿no? Lo va a ir perfeccionando, pero ya va quedando, digamos, ahí como el terreno preparado para cuando llegue el momento. Ay, qué hermoso. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, vamos a dejar acá y no había dado con la cuenta de la hora, ya son las 2. Con eso terminamos nuestro tema 10. Perdón, alguien iba a preguntar o Sí, hablar. padre, Algo que no perdóneme. escuchamos. No se preocupe, dígame. Entonces, la Virgen María, porque es una polémica que siempre está entre los grupos de estudio de Biblia, la Virgen María no le dijo a Jesús que él era
hijo de Dios o Dios. Pues le pudo haber dicho que era hijo de Dios, como a lo mejor los papás le dicen, no, no, tú eres hijo de Dios, pero de eso a que supiera qué significaba ser hijo de Dios, ya es otro rollo. La cosa así. La Virgen a lo mejor le pudo haber platicado a Jesús, no podemos afirmarlo, ¿eh? No hay un texto que nos diga que la Virgen le dijo esas cosas. Podemos asumir, la Virgen a lo mejor un día le contó, pues fíjate que vino el angelito y pero ¿cuánto de eso Cristo alcanzaría a comprender en su verdadero significado? Cristo tiene que ser una experiencia propia. Sí, sí. A mí ya me enseñaron, por ejemplo, voy al ejemplo del mole que ponía hace rato. Ya me enseñaron cómo se hace el mole, se pasaron la receta, ya vi cómo lo hacen, pero no es lo mismo hasta que yo en carne propia justamente haga esa experiencia, ¿no? Entonces a Cristo le podemos decir, le pudo haber dicho la Virgen, tú eres hijo de Dios. Sí, pero ¿qué significa eso? Sí, hijo de ¿Qué Dios. significa? No, no valga la pena hacer debate de ello, porque pues no podemos ni afirmar ni negar. Podemos tomar deducciones. Santo Tomás en sus argumentaciones, cuando tenía un tema de este tipo, él era bien, bien astuto, ¿no? Él hablaba de argumentos de conveniencia. No se dice esto ni se niega, pero conviene. Y a partir de la conveniencia ya resolvía sus puntos. Es una manera a veces de resolver esos debates que hacemos en nuestros estudios. Bueno, no hay afirmaciones, no puedo saber esto, no puedo saber lo otro, ni siquiera por una deducción como hace rato con lo de Cristo que se fue, no se fue, pero conviene o no conviene, y esa era la parte que enriquecía. Porque cuando dice la Virgen, bueno, cuando dicen en la Biblia, y la Virgen guardaba estas palabras en su corazón, es como si ella tampoco hubiese tenido un conocimiento de que Jesús ya Ella, pudiera entender ella conocía todo, todo. pero no sabía qué significaba. Cuando la palabra se ve en el griego, esa palabra a mí me gusta mucho, porque más o menos la traducción sería que María guardaba las piezas del rompecabezas en su corazón. Entonces, todo aquello que le pasaba, que veía que llegaban los magos, que llegaron los pastores, que dijeron esto, dijeron lo otro, y después cuando Simeón, cuando Ana, este niño ha sido puesto para la ruina de muchos, Señor, ya me puedo morir en paz, y todo aquello, María lo conocía, pero no alcanzaba a dimensionar qué significaba eso. Sí, ya sé que dijeron eso, qué bueno, pero ¿qué significa? Entonces, esas son las piezas que se van guardando en el corazón. Y María poco a poco va entendiendo. Esa experiencia yo creo que en algún momento, pues todos hemos pasado por ahí. Hay cosas que en nuestra vida hemos vivido y que de momento no sabemos, o sea, Diosito, ¿qué quieres acá? O sea, y después con el paso del tiempo, a veces de años, va uno armando esas rompecabezas. A veces uno tiene que decirle a Dios, con razón, me estabas allá. A veces, no sé, yo pienso en José el Soñador. Vacas gordas, vacas flacas. Cuando nos va bien en la vida, como que cuando tenemos cierta estabilidad en nuestra vida espiritual, material, son tiempos de vacas gordas y las vacas gordas no son para matarlas, como a veces acostumbramos. Ay, ahorita llegó el aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Pues me lo fui a gastar. No, hazle como el José, haz tus graneros, para que cuando vengan los tiempos de vacas flacas, te bona la cosa, tengas con qué. Espiritualmente, ¿no? A veces el Señor nos consiente, nos apapacha con unos tiempos bien ricos, así como que, pues no hay broncas hoy, ¿no? Señor, ¿qué me estás diciendo? Pues como que prevente, ¿eh? Porque luego van a venir los fregadazos. Cuando llegan a veces decimos, con razón, con razón. Yo podría preguntarles, cuestionarles, ¿por qué están aquí estudiando cristología?
No solamente fue porque se encontraron un día en el Face, hay un letrero, o porque en la parroquia, o porque mi amigo, porque me dijeron, o porque... Mm, mm. Tenemos que mirar más allá. ¿Por qué Dios nos pone donde hoy estamos? ¿Qué de lo que hoy estoy recibiendo, el Señor me está dando? No, no sé, el Señor yo ves, lo imagino como las mamás cuando sus hijos van a la excursión, que le ponen la loncherita al niño, ¿no? Le ponen el sándwich para él, un sándwich para el amiguito por si no lleva, su agua, sus pastillas por si le da diarrea, unas pastillas por si se enferma de la gripe, unas, o sea, su mochilita queda mochilón porque prevén todo, ¿no? O sea, como que le van equipando por si acaso, ¿no? Por lo que pueda venir. Como que así es Dios con nosotros. Tiene como esa parte de mamá que nos equipa para cuando vengan esas realidades. Y esto mismo, pues lo podemos más o menos decir así, ¿no? La Virgen María paulatinamente va a ser como equipada de parte de Dios para cuando vengan realidades que ahorita de momento no entiende, no comprende. Imagínense, humanamente hablando, aunque la Virgen supiera, aunque la Virgen haya vivido mil cosas, imagínense el Viernes Santo de la Virgen. O sea, no hablamos del dolor que ya es indecible de perder un hijo, sino de ver cómo te lo están matando. De ver, o sea, vemos al Cristo, el crucificado, y lo imaginamos, pues, ¿qué vemos en un Cristo, no? Pero imagínense a Jesús retorciéndose de dolor. Está sufriendo. Lo están matando. Humanamente es verdadero hombre. Humanamente se dice que no solamente lo clavan, sino incluso lo amarran de las manos porque el cuerpo se puede desgarrar por cómo está, digamos, retorciéndose de los dolores. A veces podemos imaginarlo, ay, si estaba en la cruz ahí quietecito, sí, 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 como que no le dolía, ¿no? Como que no sufría, como que ahí estaba, no, porque queríamos en esa herejía de pensar que humanamente, pues era como un adorno su cuerpo, como que no sentía, pues de que sentía, sentía. Y que entonces al sentir el Señor Jesús, pues tiene un sufrimiento. Imagínense en la Virgen María. Cómo sabiendo todo lo que sabía, viviendo todo lo que vivía, está ella al pie de la cruz. Ahí está. Y esta parte es entonces la que nos permite decir, bueno, sí, la Virgen fue preparada por el Señor y todo, pero tampoco fue así como que voy a poner un puesto de enchiladas y ya bien fácil. Para nada. Ujú. Cuando se habla de que una espada, las espadas, ¿no? Que le atraviesan el corazón, el dolor de la Virgen. Alguien pudo haber dicho, ay, pues la Virgen ya sabía que su hijo era el hijo de Dios. ¿Por qué iba a sufrir? Sí, ya sabía. Ahí nomás estaba como haciéndose como guaje, ¿no? ¿Cuántas dudas humanamente, el mismo corazón de María pudo haber albergado? Híjole, ya me mataron a mi hijo. Va a resucitar. ¿Y si no? ¿Y si todo esto que viví, este, imagínense a la Virgen cuando llega el angelito, le dice, oye, Mari, que dicen de allá arriba, que si le echas la mano, que no sé qué, que no sé cuánto. Nada más estaba ella. La única forma de verificar, por decirlo de alguna manera, que no había soñado cosas que no, era su prima Isabel. Cuando el ángel le dice que Isabel está esperando el hijo, no había el celular, el mensaje, oye, ¿qué onda, Chávez? ¿Ya estás o qué? No. Ella recibe el anuncio y de inmediato, dice, presurosa salió a las montañas de Judea. Las montañas donde vive Isabel, Ain Karem se llama, es una zona inhóspita, es una zona desértica, es una zona como llena de huizaches, de ese tipo de vegetación, diríamos acá. Imagínense a la Virgen presurosa, corriendo casi casi, yendo hacia allá.
y lo que llevaba acá adentro en su corazón, pensando, bueno, no solo en Isabel, esta me ayuda, ¿no? ¿Esto que pasó sí fue cierto? No habrá sido como un sueño que me eché cuando estaba ya en la puerta de Isabel. Ella, Isabel iba a ser la manera, digamos, como de comprobar que todo aquello era cierto. Imagínense si salía y resulta que Isabel no estaba embarazada. La Virgen se hubiera sentido, no, pues quién sabe cuál fumé hoy, no sé, no. Entonces, humanamente la Virgen hace también ese proceso, hace un proceso de maduración también espiritual. Si es Nuestra Señora, es la esclava del Señor, como lo afirma en el encuentro con Isabel, el Magnificat, viene un camino, viene un proceso. Y es hermoso pensar así en la Virgen porque nos damos cuenta de su humanidad, de esa humanidad que ella dispone para el encuentro, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de estas realidades de aprendizaje que son ciertas y que en esas afirmaciones, pues nos encontramos también cerca de Dios, porque nosotros no sabemos las cosas de jalón, porque nosotros tenemos que crecer, porque también tenemos que ir aprendiendo. Cuando nos desesperamos, ¿verdad? Ya no puedo, ya no sé, ya. No, no. Esa es una realidad que humanamente siempre vamos ahí, pasando, caminando. Bueno, no sé si queremos con esto. Sí, padre, muy interesante, muchas gracias. Bien, vamos con Claudia. Hola, buenas tardes, padre. Una preguntota. Ahorita oyendo todo esto de María y de Jesús, obviamente Jesús, al tener sus sentimientos de hombre, es hombre como nosotros, más no en el pecado, ¿no? O sea, ciertos sentimientos que nosotros tenemos, la ira, el enojo, o sea, que nos llevan a pecar. A Jesús, quiero pensar que no lo llevaron hasta ese punto. Pero con María, por ejemplo, ahorita que estamos viendo de su Viernes Santo, ella en su corazón no sintió, digo, porque el dolor te hace hacer cosas que no quieres. Eh, no sintió odio por las personas que lastimaban a su hijo. Fíjense, aquí en la parroquia tengo una imagen de la Virgen Dolorosa y tiene un rostro muy duro, un rostro de enojo, así una mirada, ya le mandé a arreglar un poquillo, ¿va? Y alguna ocasión platicando justamente que estaba ya muy maltratada de varias partes, pero alguna ocasión, eh, platicando con esto, una persona, yo le decía, es que mire, su rostro de la Virgen está con una dureza, es el enojo, ¿no? Y me decía la señora, padre, claro, no podía estar de otra manera, le estaban matando al hijo. Claro que la Virgen estaba brava, estaba enojada, no estaba. Entonces, ahí esa realidad nos hace pensar. Uno tiene que recordar primero los sentimientos, recordemos, no son buenos ni malos. Lo que sentimos es un termómetro, es un síntoma. Pensemos, por ejemplo, hablando del cuerpo, cuando alguien tiene calentura. Es que mi niño tiene fiebre, está enfermo de calentura, no. La fiebre no es la enfermedad, es el síntoma. La calentura, la fiebre, es nuestra amiga, es nuestra ayuda. Imagínense que nunca nos diera fiebre. La fiebre nos avisa que algo está mal, que hay ahí una enfermedad, una infección en la panza, en la garganta o incluso algo más grave, en una herida interna. Pero si el cuerpo tan sabio no tuviera fiebre, no lo sabríamos. Entonces la fiebre, la calentura, es amiga y hay que agradecerla. No nos gusta, sí, es cierto, pero el problema no es la fiebre en sí, ella es el síntoma. Así son los sentimientos. Los sentimientos no son buenos ni son malos, son chismosos, güey, que, que nos chismean algo de nosotros. Estoy enojado. ¿Por qué? Y me ayudo a conocerme. Estoy muy feliz.
¿Por qué? ¿Qué me hace feliz? Y aprendo y conozco de mi persona. Entonces, en los sentimientos hay por eso un aprendizaje que nos ayuda. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, si luego lo quieren consultar, cuando habla del pecado, lo pone como el consentimiento. Esa es la bronca. Cuando consiento lo que siento, y entonces empiezan a desbordar pasiones. Estoy enojado. Pues normal, eres humano. Consentí el enojo, eché madres, para arriba y para abajo y para todos. Es más, eché madrazos, no solo madres, me seguían los madrazos y di la madre. No, ya espérame, aguántame, ya, ya, se nos fue. Ya es ahí donde consentí el enojo y lo traduje en acciones. Ahora sí, las acciones son las que se califican como buenas o como malas. Es ahí donde surge el pecado. Vemos a un Jesús enojado, vemos a un Jesús molesto cuando llega al templo. No, no es pecador, no tiene pecado en sí mismo. María estaría enojada, yo creo que es una posibilidad. Pero en muchas ocasiones, dense cuenta que cuando hay ciertos sentimientos, nosotros también los usamos como capas, como si fuera la cebolla. Entonces, quito esa capa para ver qué hay más abajo y quito esa otra para ver más abajo. En el ejemplo de los animalitos, está una perrita que acaba de tener crías, le quiero meter la mano para medio acomodarle algo, el animal instintivamente me agrede. Cuando una persona es agresiva, detrás de esas acciones agresivas hay sentimientos de miedo. Me da miedo que me vayan a hacer algo y por eso reacciono de esa manera antes de que me hagan algo. Cuando alguien nos ha lastimado en algún momento de nuestra vida y no hemos sanado esto, tendemos a ser agresivos. Cuando se repiten escenas donde quizás alguien nos hizo algo, de inmediato el cuerpo nos defiende y pues sacamos las uñas, ¿no? Sacamos las uñas. ¿Por qué? Porque alguna vez ya me lo hicieron. Entonces, yo ahí tengo que aprender que detrás de este sentimiento de ira que se desborda y que incluso se hacen las malas acciones, hay un miedo. Cuando muere un familiar, una reacción normal, totalmente normal, y de la que no nos debemos preocupar porque Dios conoce el fondo de la cebolla, es el enojo. En muchas ocasiones nos enojamos con Dios. Pero en el fondo, si quito las capas, no es enojo, es tristeza. Se murió mi hijo. Una mamá que pierde un hijo, claro que va a explotar contra Dios. Es que padre, ¿cómo es posible que esta señora, sí, sí, el hijo y todo, pero ya ofendió a Dios, ya cometió injurio, ya quedó excomulgada? No, perdón, pero no. Dios que conoce el corazón, sabe que lo que está hablando no es enojo, es tristeza muy grande y se refleja. Hay otro ejemplo quizás también muy fuerte. Cuando una mujer especialmente sufre abuso, la violan. Entonces, como el dolor que experimenta es muy intenso, generalmente la mujer se victimiza. Fue mi culpa. Es que si hubiera ido por otra calle, es que si hubiera vestido de otra manera, es que si hubiera salido a otra hora, y uno tiene que ayudarle a darse cuenta que haya ido a medianoche encuerada en la calle más oscura. Es una persona que merece un respeto. Es un ser humano y tiene que ser respetado. Que lo que le han hecho no es culpa suya. Pero uno debe de comprender que a veces la forma de cuidarnos nos hace hacer esas expresiones, nos hace mantener estos sentimientos. A veces el enojo, entonces es como esa capa
que está cubriendo la tristeza, el dolor, ¿no? De la muerte que se experimenta. Con esos argumentos, con esos ejemplos, humanamente podemos pensar en María, quizás enojada, sí, 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 sin duda alguna, pero sin dejar que el enojo la desbordara, porque no se le fue encima a los soldados, hijos de su quién sabe qué, y ahorita van a ver cómo dejen a mi hijo, porque como hacen las mamás acá, ¿no? Es que le pegaron a mi hijo y ahí se agarra la doña con otra doña porque su hijo le jaló a mi hijo. Entonces vemos ahí que María era dueña de sí misma, María dominaba. Si sintió ese enojo, lo dominaba. Pero yo invitaría más bien a pensar que detrás de ese enojo, que puede ser natural, pues está obviamente el dolor de la muerte del hijo y de la forma en que mataban al hijo, aún con todo lo que ella sabía. Y que la Virgen María pudo haberse sentido en morir de tristeza por su hijo. Quizás por eso el rostro de la dolorosa, como le llamamos, es eso, un rostro de dolor, un rostro de pena y no de enojo. No, 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 no es así como más fácil pensar una María enojada, brava, sino la María que era más transparente, vamos a decirlo así, era más sencilla en sus sentimientos y por eso no tenía que esconder lo que estaba viviendo. Por eso lo mostraba, ¿no? En esa transparencia suya. Son formas en las que podemos imaginar, no, no tenemos un registro, ¿no? Del rostro de la Virgen, cómo se sentía en ese sentido, pero no solo cómo se sentía, podemos decir por naturaleza humana, el dolor que llevaba, pero también podemos afirmar que es más sencillo imaginar en ella ese rostro más transparente de lo que sufría que la otra parte que es muy humana, a veces de reclamar, de enojar, de ponerse rostro endurecido, ¿no? Por ahí más o menos. No sé si con esto estemos, Claudia. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Padre, Ok. ay, Ay, ya la vi, ya la vi. perdón. Nada más, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, padre, sí me gustaría dar a un anuncio. Ah, claro. ¿Sí? No Mire, sé, no sé si haya preguntas, pero creo que no, ¿verdad? No. Sí, ¿no? sí, sí, ¿le escuchamos? Gracias, padre. Recuerden que la próxima semana, Dios mediante, va a ser el retiro, que tenemos. Va a ser a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Y terminamos con la celebración de la, Eucaristía a las 12 del día. Entonces, quienes estén aquí, pues los invitamos. Ojalá que puedan asistir, los que viven por aquí también pueden invitar amigos o quien ustedes gusten. Y por tal motivo, padre, la próxima semana hay suspensión de la clase. Ujú. Perfectamente perfecto. Y muchas gracias, padre. Mira, estamos mirando, le he hecho un mensajillo para afinar pendientitos. Muy bien. Sí, padre, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer la oración para encomendarnos al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, humildemente te agradecemos esta tarde que nos has permitido congregarnos en tu nombre. Te pedimos disponga siempre nuestro corazón para encontrarnos con Cristo y en Cristo, encontrarnos también con nosotros mismos como hijos tuyos. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, bendice las personas que amamos, bendice también a aquellos que deberíamos de querer más y especialmente llena de tu bendición a quienes más hoy te están necesitando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén.